Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Gracias Señor, te damos en este día. Gracias te damos en este maravilloso día. Hoy vamos a tocar un tema que se va a dar en 2 capítulos. El tema se llama Las voces extrañas. Así se llama, las voces extrañas. Y para ello, bueno, vamos a leer Juan capítulo 1. El primer tema de esta serie de 2 enseñanzas, es una serie, son 2 enseñanzas. La primera se titula Las voces extrañas, pero la segunda se titula Ecos en el silencio. Así se llama, Ecos en el silencio. La primera parte de esta enseñanza tiene mucho que ver con la forma en que influyen los pensamientos. Son pensamientos propios, son las ideas preconcebidas, son las fortalezas mentales que se edifican en nuestra contra para derribar nuestra fe. Son palabras dichas por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por las personas de autoridad, por las personas que en algún momento nos quisieron ayudar, nos dijeron palabras que a nosotros nos conmovieron y nos parecieron que eran de buena intención y las tomamos como una verdad. De eso vamos a hablar en el día de hoy en el tema Las voces extrañas. Pero la semana próxima vamos a hablar de ecos en el silencio. Los ecos en el silencio son otra cosa, que no son nuestros pensamientos, que puede parecer nuestros pensamientos, pero no son nuestros pensamientos. Son voces que se oyen y que pueden llegar a perturbar a más de una persona. Son voces que muchas personas escuchan y para no diferir de la norma social, simplemente callan para no ser etiquetados. Y en ese temor de ser etiquetados, terminan sumergidos en una realidad que no entienden. Y cuando algún día lo afloran en las ramas de la medicina psicológica, dicen que estamos hablando de un caso psiquiátrico. Y lo menos que la gente quiere es que los etiqueten como casos clínicos, como casos psiquiátricos. Entonces, tenemos una enorme multitud de personas sufriendo de este tipo de experiencias que por no ser etiquetados terminan escondiéndolo. Gloria al Señor. Entonces, vamos a buscar la escritura en el tema 1, que se titula Las voces extrañas. Para ello te invito a abrir tu Biblia en Juan capítulo 10, versículo 5. Juan 10, y dice de la siguiente manera. Juan 10. Ok, dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, te bendecimos, te glorificamos. Señor, reconocemos que tu palabra es verdad. Y te pedimos que hoy arranque de nosotros toda idea preconcebida sobre la religiosidad respecto al tema que hoy vamos a hablar. Trae libertad a nuestras vidas, Señor. Arranca todo velo mágico que fue puesto por el mundo o por la sociedad o por la familia. Arranca todas esas vendas mágicas
que fueron puestas sobre nuestras manos y que nos impiden, Señor, avanzar. Padre, arranca todo aquello que nos impide volar en el alma para conocer los misterios que vienen de tu reino, Señor. Hoy rompemos con toda alianza, con toda administración de las voces extrañas que no vienen de parte tuya, Señor. Y venimos a escuchar tu voz, Señor, como escrito está en Juan 10:5. A ti, Señor, sí te vamos a seguir, porque conocemos tu voz. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, danos hoy espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Abre nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras y llévanos a las aguas profundas del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Fíjate que aquí en Juan capítulo 10 es una de las palabras que nos enseña a que como ovejas del redil del Señor, porque nosotros para el Señor somos como ovejas en proceso de aprendizaje, de obediencia, pero como tal nosotros entre nosotros no nos debemos percibirnos como ovejas, porque esa es una comparación que se hace para con un animal que por lo general es obediente. Y cuando habla de oveja, o él mismo se compara a sí mismo con un cordero, estamos hablando de que la intención es que veamos la obediencia de este pequeño animal y que tratemos de aprender de él en obediencia. Aquí el Señor está en Juan capítulo 10 hablando sobre sus ovejas, refiriéndose a todos nosotros. Y el contexto de esta palabra habla de que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. En pocas palabras, quien venga a ti con argumentos que no sean bíblicos, puedes cuidarte de eso porque es un ladrón y es un salteador. ¿Qué viene a robarte? Viene a robarte la esperanza, viene a robarte la dirección, viene a robarte la fe, con palabras y voces extrañas, aprendidas de generación en generación, cosas que aprendieron de sus padres, que muchas veces con buena intención se lo enseñaron, pero que no son bíblicos, no coinciden con la palabra de verdad. Y el Señor señala que toda palabra o toda voz que viene enseñándote desaliento es una voz extraña. Así te la esté diciendo tu propia madre, es una voz extraña porque no está conforme al mensaje que el Señor nos da. Por eso el tema de hoy se titula Las voces extrañas. Aquí en Juan capítulo 10, el Señor, Él dice que las ovejas conocen su voz y lo siguen. La diferencia entre un pastor y un arriero es que el pastor no necesita vigilar si las ovejas lo están siguiendo, porque él va delante de las ovejas. Y las ovejas escuchan la voz del pastor, escuchan su silbido, escuchan su canto y siguen la voz del pastor porque confían en el pastor, sabiendo que los llevará a pastos frescos, a corrientes de agua limpia. Mas el que es arriero necesita azotar al redil. Tiene una vara, pero no para proteger, sino para azotar a las cabras o a los cabritos que desobedecen las instrucciones del arriero. Por eso que yo particularmente como pastor no me preocupo porque las personas estén haciendo lo que les digo, porque para eso tienen al Espíritu Santo de Dios. El deber de un pastor siempre debe ser guiar por la voz del Espíritu Santo, que debe coincidir con lo que está escrito en su palabra. El deber de un pastor es guiar al redil, o en este caso a la congregación, a escuchar la voz del Espíritu Santo y a aprender, y que aprendan a distinguirla de las voces extrañas. Aleluya. Entonces, esta misma palabra dice que más adelante, dice acá el verso 27,
Juan 10, 27 al 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí también, en el mismo contexto, Juan 5:30, el Señor nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando tú escuchas la voz de un maestro, de un predicador, de un pastor, de un líder, de un jefe, cuando tú escuchas la voz de tus padres, la voz de tus abuelos, de las personas que están en posición de autoridad sobre ti, ellos merecen respeto, ellos merecen ser honrados, pero la obediencia está condicionada a si ves que ellos buscan hacer su propia voluntad o la voluntad del Padre. Quiero ser muy claro con esto, porque por más que sea una persona de autoridad la que te está hablando, según lo que acabamos de leer en Juan 5:30, el mismo Señor Jesucristo dijo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del Padre. Es decir, ¿de quién él oye, sino de su Padre? Jesús oía la voz del Padre y conforme la voz del Padre, él hacía y juzgaba. Él, al ser imagen del Padre, se vuelve un referente para nosotros también decir, así como oigo al Señor, así juzgo, porque no hago mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Cuando tú ves que alguna persona en posición de autoridad está procurando persuadirte para hacer su voluntad y ves que esta voluntad contradice la voluntad que está escrita en la palabra del Señor, entonces tienes que aprender a discernir que es una voz extraña. Que por muy decente, por muy educada, por muy bien elaborada que sea el diálogo que te están dando, las palabras que te están diciendo no vienen del Padre. Son voces extrañas las que te rodean. ¿Y cómo sabes tú qué hay en el corazón de una persona? Sino por lo que dice. Porque el Señor claramente lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso está claramente en Lucas capítulo 6, versos 45 al 46. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú ves que una persona está tratando de controlar, de maldecir, de condicionarte, de acorralarte, de malponerte, si está chantajeando con sentimentalismo, si ama o no a esa persona, dependiendo de tu obediencia, estás escuchando voces extrañas, porque Dios no habla de esa manera. Dios te ha entregado el libre albedrío para que tú escojas. He aquí delante de ti pongo dos caminos, el bueno y el malo, mas yo te digo, escoge el bueno. Él no te va a forzar a tomar una decisión. Él no te va a obligar a ir a la congregación. Tú sabes que te conviene. O como también sabes que no ir no te conviene. Mas tanto lo uno como lo otro son lícitos. Si yo te intentara persuadir a venir a la iglesia, estaría tratando de controlarte. Y tienes que saber que no es el Padre el que está hablando a través de mí. Porque si vengo de parte del Señor y hago su voluntad, te voy entonces a dar el libre albedrío que Él nos ha dado a todos nosotros. Dale gloria al Señor en esta mañana.
¿Por qué? Porque el hombre bueno, dice Lucas 46:45, del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Mas el hombre malo, del mal tesoro del corazón saca lo malo. Aleluya. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y claramente el mismo Señor Jesucristo pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Por tanto, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Sino aquel que cumpla la voluntad del Padre que está en los cielos. Asimismo aconteció cuando Jesús en cierta ocasión enseñaba a los discípulos sobre liberación y le decía: he aquí que el espíritu inmundo sale del hombre del cual vivía, y dice, anda por lugares secos y no hallando donde descansar. Dice: mejor volveré a la casa de la cual salí, y la encuentra barrida, adornada y vacía. Y luego el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. Pero cuando él estaba dando esta enseñanza, dice que interrumpieron la enseñanza uno de sus discípulos diciéndole: allá afuera está tu madre, Señor, y tus hermanos. Y Jesús le respondió: mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que oyen la palabra del Señor y la obedecen. Y oye, aunque hoy en día alguien pueda ser tildado de grosero por decir algo así de su madre, Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque la misión y el propósito que él venía a hacer estaba por encima de cualquier relación emocional, familiar o personal. Y como lo dijo allí, todo aquel que oye la voz de mi Padre es mi madre y mi hermano. De tal manera que todo el que oye la voz de los extraños y obedece conforme a la voz de los extraños, en consecuencia, no es tu hermano o tu madre o tu padre. Porque si tú vas a menospreciar la voz de Dios que habla a través de la palabra para escuchar con atención a las voces extrañas, así estén hablando a través de tu propio esposo o a través de tu propia esposa o a través de tu novia o a través de tu jefe o a través de tus propios padres, entonces estás menospreciando el buen consejo que viene de parte del Señor por medio de la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Mira cómo el Señor le respondió. En Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37, a los fariseos y judíos que venían a él. Mira lo duro que es el Señor al respecto de aquellos que se interponen a que la voz de Dios sea la que se escuche y más bien promueven las voces extrañas. Él a quienes promueven las voces extrañas les dice: generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Está viendo? El mismo Simón Pedro en una ocasión se acercó al Señor y le dijo: Señor, no permita que esto te acontezca. Porque Jesús había dicho que él debía ser crucificado y entregado a los judíos. Pero ¿sabes qué? Pedro se acercó y le dijo: Señor, no permita que esto, ten compasión de ti mismo. Y mira lo que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Por eso es que yo te digo hoy, aprende a discernir las voces extrañas, porque aún en medio de una adversidad que Dios está permitiendo en tu vida para darte carácter, puede haber alguien usado por las tinieblas a decirte palabras de aparente consuelo, y no sabiendo que es el querubín protector que habla a través de ese familiar diciendo: no permita que esto te acontezca, ten compasión de ti.
sin entender que los propósitos de Dios trascienden al entendimiento humano y que cada uno de nosotros, si Jesús lo tuvo, nosotros también tendremos que tolerar un Judas en nuestra vida. O tendremos que tolerar a un Pedro que te va a negar en cualquier momento. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 10 nos enseña en el versículo 5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si el Señor te ha administrado que hay situaciones en las cuales es necesario que tú pases, pero tú quieres acomodarte a tu confort, quieres acomodarte a tu día a día y no salir de allí, estás negando a escuchar la voz de Dios. A través de pensamientos reiterados que han venido porque otras personas te dijeron algo diferente. La palabra claramente nos dice que las palabras pueden ser medicina, pero las palabras van a depender mucho de las voces que estás escuchando. Por eso no tienes que estar muy pendiente de qué conversaciones te estás ligando, en dónde debes permanecerte o de dónde te tienes que ir. Si la conversación a la cual estás presente, no hace falta ni siquiera que tú hables, sino que solamente estás presente en una reunión donde están de alguna manera malponiendo a otra persona, a ti no te conviene estar en ese lugar. Si no puedes cambiar la dirección de esa conversación, entonces vete de allí. Porque así es que se contamina tu corazón con las voces extrañas. La Biblia relata historias extraordinarias donde las personas también escucharon voces extrañas. Y no necesariamente a través de pensamientos tuyos reiterados, sino también ministrados por las prácticas del ocultismo. ¿Cuánta gente no contaminó su corazón con la santería? ¿Cuánta gente no contaminó su corazón con el espiritismo? ¿Cuánta gente no viene de haber contaminado su corazón con el horóscopo? Y sin darse cuenta le pregunta a alguien, mira, ¿qué día cumples año tú? Ah, no, yo cumplo año en mayo. Ah, y dentro de su corazón dice, es Tauro. Los Tauros son así, asados y sancochados. ¿Por qué? Porque hay voces que te están hablando basándose en lo que tú habías aprendido antes y que ahora son basura para ti. Tiene que ser basura. Incluso conocimientos científicos que tú pudiste haber aprendido en la universidad. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a un oftalmólogo tratando de digerir Juan capítulo 9 y el ciego de nacimiento? ¿Tú te imaginas al oftalmólogo tratando de entender por qué Jesús escupió en tierra y le puso lodo en los ojos? Todo el aprendizaje estructural de Grecia y de la academia le está diciendo lo que va a agarrar es una infección. Porque aún el conocimiento científico, cuando tú lo sobrepones, lo pones por encima a la palabra del Señor, se puede volver una voz extraña. Tú que eres economía, tú que eres administrador. El principio fundamental de la economía, ¿la recuerdan? Todos los recursos son escasos. El principio fundamental de la economía, por ejemplo, dice todos los recursos son escasos. Pero resulta que
si tú creas esa fortaleza en tu mente, no vas a poder acceder a los milagros de multiplicación que el Padre tiene para sus hijos. Porque cuando a Jesús le presentaron los 3 panes y los 3 panes y 5 peces, o 5 panes y 3 peces, creo, Él le preguntó, ¿de dónde comerán estos? Y ellos tuvieron la elección de responderle, Señor, 300 denarios no son suficientes para tantos. Y luego el otro le dijo, Señor, aquí hay un joven que tiene 5 panes y 3 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Ambos tenían recursos limitados según lo que enseña la economía. Pero también puedes darte cuenta que ahí no quedó la historia. El Señor dio gracias y todo lo que había puesto el niño en la canasta se multiplicó hasta alimentar a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Todo lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 11, viene de lo que no se veía. Hebreos 11 es la galería de la fe y habla de que por la fe fueron constituidos el universo y todas las cosas. Si nosotros somos hombres y mujeres de fe, tenemos que saber que la fe es el último elemento, porque es la sustancia de la cual se deriva todo lo que existe. Y en eso tiene que estar puesta toda nuestra confianza de que eso es verdad. ¿Y cómo hará el Señor para multiplicarlo? No lo sé, yo lo que sé es que se multiplicará. Y cuando tú derribas toda fortaleza en tu mente que impide el avance, por eso es que tenemos que estar 2 o 3 en acuerdo, porque es necesario, dice, está ligado a otro principio bíblico, que es donde dan 2 o 3 de acuerdo, y pide, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, mi Padre hará. Es decir, es necesario que cuando estemos creyendo en algo, los 2 estemos de acuerdo. Porque si yo creo una cosa y usted no lo cree, esto va a tener un atraso en el resultado. Por eso Jesús le decía a las personas a quienes le hacía el milagro, le dice, ¿tú crees que si yo hago esto será sano? Y la persona le decía, sí, yo lo creo. Recibe conforme has creído. ¿Por qué? Porque Jesús no se dejó contaminar por voces extrañas. Bendito el nombre de Jesús. Hay voces que hablan a través de las personas, que vienen de espíritus inmundos, pero usan a las personas. Un ejemplo de eso está en la joven de Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 18. Esa joven era adivina. Y dice que sus señores sacaban grandes ganancias de ella. Y cuando ella hablaba, no hablaba una mentira, escúchame iglesia, hablaban una verdad, porque cuando ella hablaba, le decía a todo el mundo quién era Pablo. Y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ella lo decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero dice que Pablo se molestaba con eso porque los interrumpía. Y lo terminó expulsando. Pablo expulsó al espíritu de adivinación. Y por haber expulsado el espíritu de adivinación, esta joven ya no podía traer ganancia a sus señores, a sus dueños. Y por lo tanto demandaron a Pablo porque había echado fuera a los demonios. Es decir, tiene que entender que hay personas que aun cuando puedan estar diciendo una verdad, pueden estar actuando a través de un espíritu de adivinación. Porque no porque estén diciendo una verdad, necesariamente vienen de parte de Dios. Porque cuando Satanás en el Edén le dijo a Eva, con que Dios dijo que moriréis si comieren de los árboles del huerto, la mujer le dijo, no, solamente del árbol del bien y del mal. De él dijo, no comáis ni aún lo toquéis, porque el día que coméis de él, moriréis. ¿Y qué le dijo Satanás? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y conocerás el bien y el mal.
Y más adelante, en ese mismo capítulo 3 de Génesis, ves al Padre diciendo, he aquí, el Padre dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea que lo que dijo Satanás, no todo era mentira. Nada más la primera frase que dijo, no moriréis. Porque lo dijo incompleto. Le dijo, él debía haberle dicho, no te vas a morir ahorita, pero te vas a morir después. Porque vas a empezar a morir en el momento que comas del fruto. ¿Pero qué dijo él? Omitió. Solamente dijo la primera parte, no moriréis. Puntos suspensivos. Y después dijo, coma. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Y ahí le dijo la verdad. Por eso es que cuando esta adivina decía, de Hechos capítulo 16, 18, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ella lo que estaba, o el espíritu inmundo que operaba en ella, lo que estaba era validando la credibilidad de ella ante los ojos de los demás. Porque había dicho una verdad, pero ¿cuántas mentiras iría a decir después? No lo sabemos. Porque Dios no juzga sino las intenciones de nuestros corazones. Por eso es que cuando nosotros vamos a dar una consejería, por ejemplo, a un matrimonio, escúchame esto porque esto se va incluso a los niveles de los pastores, ministros, escucha. Llega a la consejería una pareja que está en fornicación y el pastor le dice, bueno, ustedes lo que tienen es que casarse. Escucha mi iglesia. Eso es una voz extraña. Porque donde tú busques en la Biblia algún versículo que diga que si alguien está en fornicación lo que tiene es que casarse, no lo vas a conseguir. Solamente te da un consejo y es huir de la fornicación, porque ningún pecado está fuera del cuerpo, sino dentro del cuerpo, sino en la fornicación. Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, para no caer tan mal, un consejero bíblico, un pastor o un ministro que tiene un matrimonio y dice dentro de sí, mal que bien están viniendo a la iglesia, al menos están viniendo a la iglesia, pues déjame decirte que no es ir a la iglesia lo que salva, sino el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Es necesario, debe ser por eso que no muchos quieren venir. ¿Por qué? Porque si hay algo que decir, tiene que ser la verdad bíblica, así duela. Si te llega una pareja a consejería, lo primero que tiene que decirle, ustedes tienen que a partir de ya dejar de vivir juntos. A menos que se casen ya. Pero ya. ¿Por qué digo que ya? Porque inmediatamente los espíritus de fornicación que operan dentro de esa persona se dan por enterados de que hay una decisión de rompimiento, van y los invitan a caer a un hoyo más profundo todavía. O se termina la fornicación instantáneamente por obediencia absoluta al Padre, o se casan inmediatamente por obediencia absoluta al Padre, pero nunca se le puede decir, tenga paciencia, algún día, niño, algún día. Ahora escúchame, eso que dijo el pastor era una voz extraña, porque no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. También vamos a tener que enfrentar
Así como esa mujer adivina, hay mucha gente adivina, ¿sabes? El espíritu de Pitón, que es el espíritu de adivinación, influye sobre las personas, crea asfixia con angustia, y en la medida que crea asfixia con angustia, le ministra al oído pensamientos, incluso sobre cosas que pueden ser reales. Por ejemplo, aquella mujer que ve al llegar al marido sospechoso y lo llega muy amable, te veo muy amable hoy. Más o menos, ¿de dónde vienes tú? Seguro estabas detrás de la zorra esa. Seguro que estaba detrás de la madre de tus hijos. ¿Y qué quiere decir eso? Un espíritu de Pitón. Porque el hombre ciertamente viene de haber visto los hijos en el otro, del antiguo matrimonio. ¿Tú crees que no tengo el Espíritu Santo que me dice que tú vienes de traicionarme? Ahora dime, ¿será que el Espíritu Santo va a venir a ti a ministrarte una verdad para traerte angustia? ¿O es un espíritu de Pitón para crear un conflicto en el hogar? Pero es que lo que me dijo era verdad, el desgraciado estaba en casa de la exmujer. Pero no, el problema es quién te lo dijo. Porque de por sí puede ser malo, puede ser no malo, porque está viendo a sus hijos. ¿Qué pasó en esa casa? No lo sabe. Lo que pasa es que hay un espíritu de celo que te mantiene en alerta, porque ya donde hubo fuego dicen que cenizas quedan. Y yo reprendo toda palabra de voces extrañas que llegan a mis oídos, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero ¿qué hay de cierto? Ciertamente viene de casa de la ex, de haber visto a sus hijos o no, de haber visto a la ex o no, de haberla visto en bata o no, de haberla visto como sea, pero la vio, y esto pone a ese hombre nervioso delante de aquella mujer que llena de celo le pregunta, ¿viene de casa de la desgraciada esta? Y el hombre se delata tartamudeando. Pero bueno, chica. Espíritu de Pitón. Y la mujer puede estar convencida que fue el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, tenemos manifestaciones, aparte de esas, como son manifestaciones demoníacas, que influyen, influencias, que no están sobre ti, pero están alrededor de ti, en las personas que te rodean. Hombres fuertes, al cual la gente no quiere renunciar porque tiene beneficios, porque vamos a estar claros, esta mujer de Juan 16 tenía beneficios. Sus jefes, sus dueños, sus señores tenían beneficios, recibían plata por la adivinación de ella. Hay gente que tiene espíritu de Pitón y tiene alianza con el espíritu de Pitón. Como saben que todo lo que dice la pegan, entonces montan un consultorio para leerle las cartas a la gente y los demonios le dicen las cosas y vienen y se dejan usar por las tinieblas. Ay, no, pero es que ella lo hace porque eso es magia blanca, eso es mesa blanca. No, la brujería mala es la mesa negra, pero mira, es una mesa blanca, como que si el color no importara. Son un cliché de que lo negro es malo. Si no, le preguntan al movimiento LGTBQ que tienen 1000 colores en la bandera y es malo. Bendito el nombre de Jesús. Así como hay espíritus inmundos, pues déjame decirte que también hay manifestaciones angelicales que influyen sobre la gente y de alguna manera repercuten en quienes los rodean. Pero ¿qué tipo de ángeles son? Caídos. Bendito el nombre de Jesús. Si hay algo que tenemos que aprender a tener es paciencia para tomar decisiones. Escúchame, iglesia, porque en eso a mí me aturden todo el tiempo con el hecho de que me digan que tiene que ser rápida la respuesta.
sea, órele al Señor y pídale dirección y le dice, Señor, pero respóndeme rápido para ver qué va a hacer Él. Mientras más ansioso estés, escúchame, más tarda la respuesta. Porque la ansiedad estorba la respuesta. La ansiedad, la duda y el temor estorban la veracidad de escuchar la voz de Dios y aceleran la posibilidad de escuchar voces extrañas. Por eso es que cuando yo le oro al Señor, yo no le digo al Señor, Señor, tengo prisa, Señor, no. Y cuando a mí me piden que dé respuesta rápida a algo, yo le digo no. Rápido no. No sé. Puede ser hoy, puede ser ahorita, o puede ser mientras estás hablando que venga a mí palabra del Señor, pero a mí no me vas a tosigar con una respuesta inmediata para venir luego y escuchar una voz diferente a la de mi Señor. Bendito el nombre de Cristo. Es necesario que entendamos que siempre vamos a estar al alcance de las voces extrañas. Pero ¿cómo hago yo para discernir si las voces son del Señor o no? El fruto. Gálatas capítulo 5, iglesia. Gálatas capítulo 5. Porque es que los frutos, dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y este fruto que nos da la palabra del Señor en Gálatas 5 viene del corazón también. Por eso es que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, porque del corazón emana la vida. Cada voz que tú escuchas ministra tu corazón. ¿Por qué? Porque una palabra, una voz dicha, una palabra dicha a través de la voz de tus seres queridos puede taladrarte el corazón y hacerte daño, como puede ser indiferente a la voz de lo que te diga un extraño. Pero toda voz que te ministra, que te habla, entra en tu oído y es distribuido en todo tu ser a través del bombeo de sangre. Se vuelve un pensamiento. Toda palabra que oyes tu oído se convierte en un pensamiento. Todo pensamiento, si no es secuestrado, si tiene libertad, se empezará a mover a través de tu torrente sanguíneo, porque tu corazón lo va a bombear juntamente con la sangre y todo tu cuerpo va a ser ministrado. Por eso es que cuando una persona está bajo una gran presión y una gran angustia, una palabra de consuelo lo reconforta. O una persona que recibe una mala noticia puede morir de un infarto en el instante, porque esa voz que ministró su oído llegó al corazón y le dio el infarto fulminante, porque no pudo sobrellevar la noticia. Una voz, una palabra dicha en tu corazón puede traer una angustia. ¿O que tú crees que esas palabras de Pedro no lo ministraron? Esas palabras de Pedro ministraron al Señor. Porque él en medio del Getsemaní llegó al momento, después de 3 años sabiendo que él iba a entregar su vida, justo en ese momento le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Porque él iba a ser azotado. Él iba a ser humillado. ¿O cómo te sentirías tú si te dijeran que hoy vas a ser azotado? Te van a desnudar delante de toda la gente. Te van a dar latigazos. Te van a arrancar la piel. Te van a arrancar las barbas. Se van a burlar de ti los guardias.
¿Cómo te sentirías tú si fueras tú el que va a recibir los azotes? Si quiere, le digo lo que yo haría. Huyo. Yo escaparía. Yo no podría soportarlo. Pero el Señor no. Él soportó. Él soportó, iglesia. Jesús, por encima de las voces extrañas, Él escuchó la voz del Padre y recordó la voz del Padre cuando fue bautizado y cuando dijo: este es mi Hijo el amado, en quien tengo complacencia. Esas palabras revoloteaban en el corazón de Jesús. Cuando en el monte de la transfiguración se dejó otra vez oír la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo, a él oír. El orgullo y la satisfacción del Padre de ver a su Hijo muy cerca de culminar el propósito le dio la fortaleza al Señor para decir: hágase tu voluntad y no la mía. Yo no sé cuán doloroso puede ser el proceso que tú estés pasando en esta hora, iglesia. Yo no sé si estás ante un diagnóstico fatal. Yo no sé si estás ante un diagnóstico de cáncer. Yo no sé si estás ante un diagnóstico de diabetes. Yo no sé, pero son voces extrañas. Son voces extrañas. Tú tienes que escuchar la voz del Padre diciendo: tú eres mi Hijo, en quien tengo complacencia. De tal manera te amé que di a Cristo por ti. Aleluya. Él me fortalecerá. El día de la angustia me fortalecerá. Fortalecerá. Aleluya, Jesús. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Él me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Quiero que pienses en nuestros hermanos misioneros de la ventana 1440, cuando con la única intención de predicar el evangelio de salvación son amenazados por el grupo ISIS. Yo quiero que te veas ahí en medio de ellos, recibiendo la amenaza de estos hombres armados, mientras le dicen: niega a Cristo, si no hoy mismo morirás. Esas son voces extrañas. ¿Y sabes cómo reaccionaron ellos? Con alabanza. Ellos adoran al Señor en medio de la amenaza de muerte. Ellos adoran al Señor.
y le dicen al Señor, o le dicen a sus verdugos, fortalecerá. Así es el Señor. Aleluya, aleluya, vamos. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Si estás allí en ese consultorio y el oncólogo te está diciendo, este cáncer está adelantado, el tumor está creciendo cada día más, le queda poco tiempo de vida, necesitas hacerte la quimioterapia o la radioterapia. ¿Sabes? Estas son voces extrañas, porque que escrito está que en la vida sino como neblina ante nuestros ojos, que está por un poco de tiempo, aleluya, y luego se desvanece. ¿Y sabes qué debes decirle? Tú tienes que decirle, Señor, yo sé que tú estás aquí. Sí, tú estás aquí. Lo tengo todo, Señor. Porque ¿qué es la vida sino como neblina ante nuestros ojos? Señor, te damos gracias en este día, Señor. Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Reconocemos nuestra total dependencia de ti, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, hoy te decimos, gracias, Señor. Porque si vivimos para ti, vivimos. Y si morimos para ti, morimos. Pues tú eres Dios de vivos y de muertos. Tú no eres Dios de muertos, porque todos vivimos para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Así que hoy, dile hoy, me niego a escuchar las voces que contrarían las Escrituras. Hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi suficiente Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al que vive.